Habrás oído que en una sociedad de responsabilidad limitada, los socios tienen limitada su responsabilidad, que el capital social que han puesto o que tienen obligación de poner para que la sociedad funcione es el límite de su responsabilidad. No es del todo cierto. Hay casos en los cuales los socios pueden ser responsables por todas las deudas de la sociedad. Te los explicamos. Soy Josep Ruach, abogado, colegiado ICAP 21814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruach Legal TV. Normalmente constituimos sociedades porque se nos dice que son personas jurídicas distintas. ¿Cuál es la gran ventaja de una sociedad frente a una persona física? Es precisamente el régimen legal de responsabilidad. Es decir, si a ti como autónomo persona física las cosas te van mal o no puedes devolver un crédito que has pedido o has tenido ciertos problemas con algún proveedor y te está reclamando alguna responsabilidad, imaginemos que vendiste un producto alimentario y que produjo algún tipo de intoxicación, entonces lo que está en juego es todo lo que tienes, todo tu patrimonio, 100%. Puedes perderlo, prácticamente todo lo que hayas ganado en muchos años mientras te fue bien. Entonces, la sociedad sirve para limitar este tipo de riesgos, porque el primer responsable es siempre la sociedad. Y para que se deriven responsabilidades a los administradores, tienen que haber incumplimientos legales. Sin embargo, eso es cuando eres administrador. ¿Y cuando eres socio? Siempre te habrán dicho que si tú eres socio de una sociedad no tienes ninguna responsabilidad más que tu capital social. Si tú compras acciones de Telefónica, pues puedes ganar o perder en las acciones según vaya la bolsa. Pero en el mundo real, en las sociedades que no están cotizadas en bolsa, cuando uno es socio puede tener una serie de responsabilidades en ciertos casos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cada sociedad tiene un capital social que cuando la constituyes, que cuando se va al notario y se firma la sociedad, tienes que declarar. En las sociedades limitadas pueden ser de 3.000 euros. En las sociedades limitadas nueva empresa pueden ser de solamente 1 euro. Y en las sociedades anónimas es a partir de 60.000 euros. Da igual cuál sea el capital que le pongas a la sociedad, normalmente tendrá que ser un capital necesario como para iniciar este negocio. ¿Y cuáles son los casos en los cuales los socios, y vamos a hablar de los socios, pueden tener responsabilidad más allá de ese desembolso inicial? De lo primero que podríamos hablar es de las sociedades irregulares. ¿Qué es una sociedad irregular? Como os he dicho, una sociedad se constituye con unos estatutos que tienen que ser redactados conforme a la ley de sociedades de capital y que pueden también tener algunos matices que pueden hacer cada uno de los socios cuando hagan esta redacción estatutaria. Con esto se va al notario y se hace como una junta de todos los socios en las cuales fundan esa sociedad. Y es un requisito indispensable que esa sociedad se inscriba en el registro mercantil de la ciudad que corresponda. Los registros hay en Barcelona, en Madrid, en Valencia, etc. Normalmente son de tipo provincial y según el domicilio social hay que inscribirla inicialmente dentro de ese registro. Si no se inscribe, estamos ante una sociedad irregular. ¿Por qué? Porque se considera que esa publicidad de que existe una empresa, de saber quiénes son los socios y saber los estatutos y cuál es su capital social, es una garantía para terceros, es una garantía de la existencia de esa personalidad jurídica. Entonces se considera que la sociedad, si han transcurrido un año sin haberse solicitado su inscripción, es una entidad pantalla, una entidad que en realidad no existe y todo lo que esté haciendo repercute directamente a los socios, porque lo está haciendo de hecho, pero no de derecho. Y los socios serían ilimitadamente responsables. También ocurre sin necesidad de que pase un año, cuando no quede acreditada o se acredite que ninguno de los socios, y en este caso probablemente el que haya sido nombrado administrador, porque es necesario nombrar a uno, será responsable de también ilimitadamente todas las deudas y todas las responsabilidades y contratos que pueda darse en la sociedad si se considera que no existe esa voluntad de inscribir. Es un elemento subjetivo, uno objetivo y uno subjetivo.
la voluntad de inscribir. 2. El caso de la unipersonalidad. Hace unos años no era posible tener sociedades unipersonales. Las sociedades tenían que tener al menos dos socios que con sus dos voluntades formaran los estatutos y constituyeran una compañía. Esto cambió y ahora caben las sociedades que son de uno solo. Es decir, un autónomo puede constituir una sociedad y ser el socio único. Esa unipersonalidad puede ser originaria. Originaria significa que cuando el socio constituye la sociedad como único socio, ya queda declarado en el registro mercantil que es el único socio. Y esa es la cuestión importante en la declaración ante el registro mercantil de que existe un único socio, porque es la garantía para terceros de que la sociedad es unipersonal y que todo el mundo sepa que está tratando con una sociedad de tipo unipersonal, que es de una sola persona y que esa única persona es la que es la propietaria de todo y que responde a algo parecido a un autónomo. Por ejemplo, a efectos de crédito es muy importante que así sea, o a efectos de contratos importantes es importante que así sea. Pero puede ocurrir, y de hecho ocurre, que originariamente la sociedad tenga, por ejemplo, 3 socios y que 2 se vayan y que al final se quede solamente un único socio. Este único socio entonces tiene la obligación de hacer esa declaración de unipersonalidad y de inscribirla en el registro. Es una declaración que se hace en el notario cuando se hace la compraventa de las participaciones o de las acciones y hay que inscribir en el registro que esa sociedad es unipersonal. Y además, en la denominación, si era una SL, entonces será SLU, Sociedad Limitada Unipersonal. Si era una sociedad anónima, será SAU, Sociedad Anónima Unipersonal. La unipersonalidad puede ser de una persona o de otra sociedad, pero hay que dejar constancia de que existe. Si no es así, entonces existirá, cuando la sociedad no pueda pagar, una responsabilidad directa del socio unipersonal respecto a todas las deudas de la sociedad. 3. Las aportaciones de capital. Como os he dicho antes, cuando se constituye una sociedad hay que aportar un capital inicial. Normalmente es preferible que este capital inicial se aporte en dinero y es lo que hace falta, dinero, para empezar a gestionar la sociedad, empezar a vender, empezar a hacer todo. Pero también, si por ejemplo eres autónomo y constituyes una sociedad, igual ya tenías una actividad de autónomo y ya tienes activos, ya tienes unas maquinarias, ya tienes un fondo de comercio, ya tienes unas mesas, unas sillas, una oficina que utilizabas como autónomo. Entonces podrías aportar todo eso que no es dinero como capital de la sociedad. En este caso, lo que estás haciendo es una aportación no dineraria. Si lo que haces es una sociedad de tipo anónimo, no hay ningún problema, porque las sociedades anónimas requieren, al momento de constituirse, que un perito, un tasador, tase todos los bienes, que tú acredites que estos bienes son tuyos y se haga una tasación con un valor de todos esos bienes actual al momento que haces la aportación, y entonces no habrá ninguna duda de cuál es el valor de las aportaciones. Pero en las otras sociedades, las sociedades limitadas, no existe la obligación de que sea un perito el que valore los bienes que tú aportas a esa sociedad. Al no existir el perito, es una propia declaración. Si tú acabas de comprar, digamos, un ordenador que tiene un mes y lo aportas a la sociedad, con la factura tendrás bastante claro cuánto vale el ordenador, pero si el ordenador tiene 5 años, está claro que ya no vale o ya no vale ningún precio que tenga que ver con la factura, porque ya vale menos, se ha desamortizado. En cuanto a las maquinarias, pues es lo mismo. En cuanto a los bienes que sean inmuebles, también es lo mismo. Hace falta hacer una valoración correcta de todo esto. La responsabilidad viene cuando alguien discute que esa aportación tenía el valor que se dijo. Es decir, si alguien reclama por deudas y quiere reclamar por deudas a los socios, puede decir: este señor aportó un terreno que dijo que valía 1 millón, pero en realidad ese terreno vale 500.000. Entonces, si resulta así tasado que había una infracción por diferencias de valor en la aportación, el socio que aportó ese bien inmueble, y solamente el que aportó ese bien inmueble, será responsable por la diferencia de valor entre el declarado y el valor real que tenían esos inmuebles. En las ampliaciones de capital rige más o menos la misma regla, solo que cuando se haga una ampliación de capital que incluya la entrada de un nuevo socio con una aportación de este bien
como no dinerario, los socios que no estén de acuerdo o que no voten a favor de la aportación de capital quedarían liberados de toda responsabilidad. 4. La sobrevaloración de aportaciones, sobre todo en reducciones de capital. Supongamos que cuando se constituyó la sociedad había una sociedad de 4 socios con 10.000 euros de capital social y cada uno pues, aportó una serie de bienes de capital que valieran los 10.000 euros. Si uno de ellos se va, pues habrá una reducción de capital. Puede irse porque los demás le compren las acciones, pero también puede irse reduciendo la sociedad su capital social, de manera que el 75% pase a ser el 100% solamente de estos 3 socios. Cuando ocurre este segundo caso, imaginemos que el socio decide llevarse lo que él había aportado y se lo devuelve. Claro, habrán transcurrido X tiempo desde que se hizo la sociedad hasta que el socio se va y los valores no tienen por qué ser los mismos. Imaginemos que había aportado pues, acciones cotizadas en bolsa que tenían un valor X. Si había hecho esta aportación, claramente el valor será diferente. Si había aportado un inmueble, en 10.000 euros no sería posible, pero también habría variado su precio. Entonces, cuando el socio retira su participación, que sería del 25% del valor de la sociedad, y esa participación que retire está sobrevalorada y se le paga, por ejemplo, en dinero, porque no se le tendría que pagar necesariamente devolviéndole la máquina que él había aportado porque la máquina es necesaria, sino que se hace una valoración y se le devuelve en dinero. Si se le devuelve más dinero de lo que en realidad vale, también por esa diferencia podría llegar a ser responsable, no solamente él, sino también todos los otros socios que hubieran votado a favor del acuerdo de reducción de capital o de separación del socio. En este caso, en el que hay una restitución de las aportaciones iniciales, la responsabilidad prescribe en 5 años. Pero puede salvarse por los demás socios si hacen una reserva, si esos socios hacen una reserva contable de lo que se le ha entregado por lo que pudiera pasar, y es una reserva que dura 5 años, quedarían liberados de su responsabilidad. Y 5. En caso de liquidación. Cuando una sociedad termina, se tiene que hacer una declaración de disolución, se va al notario y dice hemos cerrado, ya vamos a liquidar esa sociedad y nombramos a una persona que sea el liquidador, que puede ser el mismo administrador que pase a hacer las funciones de liquidación, que sería la venta de todo lo que haya, el cierre del negocio y el reparto entre los socios según su porcentaje de todo lo que quede. La sociedad se extinguiría. ¿Pero qué ocurre? Que pueden aparecer lo que se denomina pasivos sobrevenidos, es decir, deudas que en ese momento no se tenía constancia, que en ese momento de la liquidación no se conocían. Puede que parezca extraño, pero imaginemos que Hacienda, por ejemplo, nos hace una revisión de IVA. La revisión de IVA puede remontarse hasta 4 años anteriores o 4 ejercicios anteriores. Si nosotros cerramos en el ejercicio tercero y justo después nos viene una inspección que nos regulariza el IVA, puede surgir una deuda que no existía en el momento de hacer esa liquidación. ¿Quiénes tendrán que atenderles? Pues le tendrán que atender las personas que hicieron la liquidación como ex administradores y serán responsables por aquella cantidad que hubieran recibido en la liquidación cada uno de los socios, con ese límite, con esa cantidad. Y eso es todo, todos los casos en los que en general un socio puede llegar a tener responsabilidad, para que estéis atentos a que no os ocurran y estéis atentos, sobre todo cuando hagáis las aportaciones. A veces no es tan fácil y uno no puede estar tan tranquilo, y sobre todo si se trata de sociedades anónimas, podéis tener en cuenta que en una sociedad limitada el capital tiene que desembolsarse siempre de forma inicial, pero en una sociedad anónima solo es necesario desembolsar el 25% para constituir la sociedad. El resto es siempre responsabilidad por el capital que hayáis adquirido, aunque no lo hayáis desembolsado de forma completa. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones y pon tus dudas en los comentarios, te lo resolveremos lo antes posible.